¿Qué debemos hacer cuando alguien nos hace algo malo? Cuando nos insultan, cuando nos lastiman, cuando nos hieren. A los niños les pregunto, ¿qué deberían hacer cuando otros niños los lastiman? Cuando otros niños se ríen de ustedes, ¿qué deberían hacer? Por supuesto que de acuerdo a las Escrituras no deberían vengarse, y es hasta un esfuerzo muy grande el que tenemos que hacer para no sentir ese deseo de venganza, de devolver el agravio, de devolver la ofensa. Como dijo un escritor, los hombres son más propensos a devolver un agravio que a devolver un favor. ¿Sí? Están más propensos a devolver un agravio, a vengarse, que a devolver un favor. Como que la gratitud es una carga, mientras que la venganza es vista como un placer. ¿Sí? Por naturaleza nosotros sentimos una inclinación a querer vengarnos. Muchas veces hasta sentimos placer y alivio momentáneo cuando lo hacemos. ¿Sí? Cuando nosotros nos vengamos, muchas veces hasta se siente un alivio temporal. Y si prestan atención, muchas películas se centran y el tema que desarrollan las películas se basa en la venganza, ¿sí? Algo malo le ocurre a un personaje, uno está expectante durante toda la película esperando de que se concrete ese ajuste de cuentas y apela tanto a nuestros sentimientos que al final de la película nosotros sentimos hasta un alivio cuando el malo de la película muere o le pasa algo. No sé si les pasa cuando ven una película así. Sentimos hasta alivio, ¿sí? Estamos esperando ese momento que el malo por fin sea vencido, sea derrotado, ¿sí? Que se haga esa justicia. Y como dijo un director de cine, la venganza es dulce y no engorda. Y esto quizás está presente en la mente de muchas personas. Y en Éxodo 21-24, así como en Levítico, en Deuteronomio, porciones paralelas, contiene lo que se conoce como la ley del talión. ¿Saben lo que es la ley del talión? El ojo por ojo, diente por diente. Si eso está contenido en el Antiguo Testamento. Y uno pensaría que la Biblia está en sintonía y que aprueba la venganza personal como algo bueno. Pero no es así, ya veremos que Dios no aprueba para nada la venganza personal. La ley del talión se aplica a la justicia civil, ¿sí? A leyes que rigen a un país, que rigen a una nación, que regían en su momento a su pueblo. Y no se aplica a la venganza personal. No solo eso, sino que el propósito central de la ley dada en el Antiguo Testamento del ojo por ojo y diente por diente era prevenir que la severidad del castigo no supere a la severidad del agravio, ¿sí? O sea, que las consecuencias que no sean superiores a la ofensa, ¿sí? Pasa hoy en día, hay muchas personas que consideran que hay que matar a los ladrones, hasta se ponen contentos cuando escuchan la noticia de que un ladrón murió, producto de su delincuencia. Pero la ley del talión no justifica un hecho así, sino que si una persona era culpable de destruir el ojo de otra persona, no se le podía imponer un castigo superior que el de perder otro ojo, si es que el caso lo ameritaba, ¿sí? Y unos versículos más adelante, en Romanos capítulo 13, versículo 4, Pablo declara que el que ejerce la autoridad civil es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea que hay alguien al que se le concedió la autoridad para ser el vengador, ¿sí? Para ejercer el ajuste de cuentas, para ser el vengador del que hace lo malo, como dice el versículo 4, que eso, si Dios quiere, vamos a ver más adelante. Pero así como esa autoridad era no solamente permitida, sino enviada o dada por Dios, también Dios prohíbe que esa autoridad y ese poder lo ejerzan para uso propio personal. ¿Sí? La autoridad no es que pueden hacer lo que quieran. No es que Dios aprueba que por ser autoridad pueden hacer lo que quieran. No. Eso no lo aprueba el Señor. Y hoy continuamos con Romanos, capítulo 12, versículo 17 al 21, y podemos decir de que hay un cierto paralelismo entre esta porción con una porción del Sermón del Monte. En Mateo 5 dice:
5:38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley del talión, ¿sí? Pero yo os digo, dice Jesucristo, Jesús no reinterpreta la ley, no la cambia, sino que Él explica el verdadero significado de la ley, reafirmando que la ley nunca aprobó la venganza personal, ¿sí? Pero yo os digo que no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar la carga 1 milla, ve con él 2, y al que pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, ¿sí? Ahora, el punto que yo quiero resaltar es que tanto en Mateo como en la porción que vamos a ver en esta noche, en ambas porciones de las Escrituras se presupone que nosotros vamos a tener enemigos. O mejor dicho, habrán personas que nos aborrecerán, que nos tratarán mal, y que de uno u otro manera o modo vamos a recibir agravios. Y en base a todo esto, el tema de hoy está en relación a cómo nosotros debemos reaccionar frente a aquellos que nos tratan mal. ¿Sí? En esta sección principalmente trata de cómo debemos responder a aquellos que no creen. Anteriormente veíamos cómo tenemos que responder ante aquellos hermanos de la fe. Ahora toca cómo debemos responder a los que nos creen, pero también se aplica a todos. ¿Sí? Ya vamos a ver. Vamos a capítulo 12, leemos del versículo 1 para poder entrar en sintonía. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Versículo 17, lo que vamos a ver hoy. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? Y el título de esta noche, del mensaje de esta noche, es amando a los que consideramos no dignos. ¿Sí? Amando a los que consideramos no dignos. Y no me refiero acá a sentir amor, sino a amar. El mandato del Señor es a amar, no a sentir amor, simplemente es amar. ¿Sí? Y esta clase de amor que el Señor presenta es un amor sobrenatural, algo que no puede experimentarse fuera de Dios, sino, primeramente, para poder experimentar esta clase de amor tenemos que renacer de nuevo y tenemos que conocer a Dios, ser transformado por su palabra. ¿Sí? El primer punto que vamos a ver es, nunca debemos devolver mal por mal. Versículo 17 dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Y versículo 19, amados, nunca os venguéis vosotros mismos. ¿Sí? Y es verdad que todos hemos sido hechos a la imagen de Dios, y hay un sentido de justicia que nos dice que el mal debe ser castigado y que el bien debe ser recompensado. El problema es que nosotros somos tan orgullosos, tan egoístas, que queremos ser el centro del universo. Y ese deseo de justicia que nosotros tenemos se mezcla con nuestros pecados, haciendo que por naturaleza nosotros tengamos el deseo de devolver mal por mal. ¿Sí? Nos hacen mal y tenemos el deseo de retribuirle con mal. ¿Sí? Eso, en lo profundo de nuestros sentimientos, ese mal que se ha hecho en contra de nosotros
sentimos muchas veces que no debe ser ignorado, que no debe ser tomado a la ligera. Pero de acuerdo a lo que nosotros vimos en Romanos y lo que estamos viendo, lo que vemos también en el resto de las Escrituras, nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos devolver mal por mal. No es justificativo que mi hermano me pegó, o no es justificativo de retribuir al otro con algo malo porque a nosotros nos hicieron algo malo. No debemos ejercer justicia por nosotros mismos. Primera Tesalonicenses 5:15 dice, miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Y en Primera de Pedro 3, versículo 8 y 9 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Sí, ahí da un secreto, o vamos a ver después, de cómo poder luchar contra esos sentimientos, ¿sí? De venganza, porque ¿les parece difícil entender lo que dice acá el texto? De no devolver mal por mal. Tenemos que ser súper teólogos y tenemos que ir al original para ver realmente qué es lo que quiere decir con que no devolvéis mal por mal. Es verdad que no, es sumamente sencillo, cualquiera puede entender. Hasta los niños pueden entender que no hay que devolver mal por mal, de que no hay que hacerle mal a aquellos que nos hacen mal a nosotros. Cualquiera lo entiende. Ahora el problema es el hacerlo. No es tanto el entender, sino el hacerlo. El realmente no devolver mal, no devolver mal por mal, ¿sí? Así que, y así como la clase de hostilidad y el mal que nosotros podemos recibir de parte de otros es muy amplio, es muy diverso, podemos ser tratados mal de muchísimas maneras, de una u otra manera, directa o indirectamente. En algunas circunstancias quizás es más evidente que somos tratados mal, que somos menospreciados, que nos insultan, que nos tratan de menos, ¿sí? Otras quizás, a veces más evidente, otras veces quizás es más sutil. El mundo tiene un trato hostil hacia los creyentes, porque tiene un trato hostil hacia Dios. Odia a Cristo y nos odia a nosotros, por seguir a Cristo, ¿sí? Así también la manera en que las personas devuelven ese mal, cuando sienten que alguien les trata mal, también es diverso. Como dice Sugel, somos muy creativos devolviendo el mal por mal, ¿sí? Desde un insulto, ¿sí? A veces nos trata mal e insultamos, cuando nos sentimos agraviados, cuando nos sentimos menospreciados, cuando sentimos que nos ofenden, que nos tratan como no deberíamos ser tratados, insultamos, tratamos con ironía, con silencios incómodos, con miradas asesinas, con muecas de desprecio, el chisme, con murmuración, hasta reacciones físicas, como golpear a otra persona, o desear en lo más profundo de nuestro corazón que reciba algún daño de algún tipo, lo que sea. Queremos que la persona se sienta mal por el mal que nos ha hecho y nosotros vamos buscando una excusa o una razón para devolver ese mal. Queremos justificarnos, ¿sí? Yo diría, somos muy sutiles para hacerlo porque nosotros encontramos una causa noble muchas veces para hacerlo, a tal punto que sentimos que la culpa es del otro, ¿sí? Como que culpa tuya es que yo reaccioné de tal manera, ¿sí? Y nosotros simplemente actuamos conforme a la situación, ¿sí? Como digo, toda esta porción se aplica principalmente a aquellos que tenemos un trato de hostilidad frente al mundo, pero también se trata hacia nosotros con otros cristianos muchas veces, ¿sí? No estamos exentos. Yo no estoy exento de no airarme o no enojarme o no tener ese deseo de querer vengarme y de actuar muchas veces, como he mencionado, con ironía, con desprecio. Somos débiles. Nuestra carne es débil y eso es lo que tenemos que mortificar día a día.
llevarlo a la cruz de Cristo. Dios dice que nunca debemos devolver mal por mal. No importa si nosotros nos hicieron mucho y nosotros devolvimos poquito mal. No, nada de mal. Es fácil decirlo, pero es difícil de obedecerlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros impedir que nuestros corazones se llenen de esa amargura, de resentimiento cuando alguien nos maltrata? Sobre todo cuando parece que se está saliendo con la suya. Cada uno lidia con esto, ¿sí? Lidiamos con este deseo interno de nuestros corazones de producir esa amargura, ese deseo de dolor cuando recibimos un trato que consideramos que no somos dignos de recibir ese trato. Y el capítulo 12 de Romanos nos empieza a dar una clave de cómo podemos domar ese sentimiento, cómo podemos combatirlo, ¿sí? Romanos 12 comienza diciendo que tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Dijimos que nuestra santificación práctica, o sea, cómo nosotros vivimos una vida santa, comienza ¿en dónde? En nuestras mentes, ¿sí? Comienza en nuestras mentes. Y Pablo comenzó diciendo, por las misericordias de Dios, o sea, por el Evangelio mismo, uno debe cambiar esa manera de pensar. Si verdaderamente crees en Dios, si eres consciente de tus pecados y crees que en Cristo como Señor y Salvador, serás también consciente de que alcanzaste la misericordia de Dios. Si vos sos consciente que pecaste contra un Dios santo y que mereces el infierno, mereces que Dios te condene eternamente por todo lo que has hecho, porque diariamente no llegás a la clase de amor perfecto que la ley demanda. Si sos consciente de eso, vas a ser consciente de que alcanzaste la misericordia de Dios por pura gracia. Y recordar esas misericordias de Dios para contigo va a guiar tu corazón de que no se llene de este deseo de mal hacia otros. Por esas mismas misericordias de Dios no paguen a nadie mal por mal, a nadie mal por mal. Dios nos llama a pasar por alto las ofensas y vamos a ver que el mandato del Señor es no solamente pasar por alto, el mandato va mucho más allá de eso, ya vamos a ver. Pero si nosotros ponemos en comparación, nunca nadie va a pecar tanto contra nosotros como lo que nosotros le hicimos al Señor. Nunca nadie nos va a hacer tanto daño a nosotros como lo que nosotros hicimos al santo nombre de Dios. Nunca nadie va a pecar tanto contra nosotros como nosotros pecamos contra Dios. Nunca. Nunca. La única respuesta lógica de aquellos que hemos sido perdonados mucho es que debemos perdonar mucho. Al que se le perdona, se espera que perdone. ¿Sí? En Mateo 18, versículo 23 al 31, Cristo cuenta una parábola de los dos deudores, y en esta parábola Jesús enseña sobre la importancia del perdón. Un rey decide poner en orden las cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debe una gran cantidad de dinero, tanto que no puede pagar. Debía tanta plata que ni con sus bienes, ni juntando todas las personas que le debían, ni con sus vidas, ni con la vida de su familia podía pagar la deuda. Era enorme la deuda. Y el rey ante el rey va y le implora y le llora y le pide misericordia. Y el rey, lleno de compasión, decide perdonar toda la deuda a este hombre que no podía pagar. Sin embargo, este siervo que fue perdonado sale de la presencia del rey, se encuentra con otro siervo que le debe a él una pequeñísima cantidad de dinero, y a pesar de esta otra persona rogarle, implorarle que le perdone, lo trata con dureza, lo encierra en la cárcel hasta que pueda devolverle la plata. El rey se indignó al enterarse de esto, porque luego de recibir tan grande misericordia, después de habérsele perdonado tanto, una deuda tan grande, no fue capaz de tener esa misma actitud ante una pequeña deuda que tenían ante él. Él demandó misericordia, pero no estuvo dispuesto a dar misericordia. Él le imploró que le perdonen su deuda, pero no estuvo dispuesto a perdonar la deuda de otro. ¡Qué hipocresía en este hombre! Y en esta parábola, nosotros, si hemos creído, somos aquellos a los que se nos perdonó una deuda que no podíamos pagar. Por lo tanto, Dios espera que tengamos la misma actitud de misericordia y compasión
ante las pequeñas ofensas que recibimos. Creo que solo aquellos que han sido perdonados por Dios pueden perdonar. Todos tenemos una lucha para perdonar. No es que es fácil. Tenemos una lucha dentro para poder perdonar. Pero una persona que sea dominada por su falta de perdón, que no está mortificando ese deseo de devolver mal por mal, no ha entendido el Evangelio y no cree verdaderamente en el Evangelio. No podemos estar dominados por una falta de perdón. Si hemos realmente experimentado el perdón de Dios, vamos a poder experimentar el poder perdonar. Y cuando digo que nosotros tenemos que perdonar pequeñas ofensas, me refiero en comparación a lo que a nosotros se nos ha perdonado. Es verdad que las ofensas de otros nos dolerán mucho, especialmente cuando hay personas que nos han hecho mucho daño, especialmente cuando nosotros hacemos bien y estas personas nos responden haciendo mucho mal, pero debemos recordarnos el Evangelio diariamente. Nosotros hemos ofendido gravemente a Dios. Cuando nosotros no creíamos en Dios, Dios aún así hacía salir el sol sobre nosotros. Éramos testigos de su poder y nosotros no le dábamos la gloria de vida a su nombre y Él aún así no nos destruía. A pesar de que nosotros lo odiábamos, aún así Dios nos guardó de cosas peores de las que podríamos haber pasado. Sin ser consciente, Él nos guardó, Él nos cuidó y nosotros hoy podemos disfrutar de poder conocerlo, de poder escuchar su palabra. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados por sus sangres, por Él seremos salvos de la ira. Siendo que merecíamos el infierno, nos concede el cielo sin nosotros merecerlo. Y Dios no es que simplemente tuvo que olvidarse la ofensa que nosotros habíamos hecho, y ya, sino que Él tuvo que pagar un precio muy alto para perdonarnos. No es que simplemente Dios puede decirles perdono y listo. No pueden ignorar su justicia. Nosotros cuando somos ofendidos podemos optar por simplemente olvidarnos y ya está. No pasa nada. No tenemos que pagar un precio. Más que rehusar, ejercer, satisfacer ese deseo que hay en nosotros de devolver mal. A Dios le costó la sangre de su Hijo. El Verbo de Dios, que es uno con Dios, se tuvo que hacer carne como nosotros, de carne y hueso, se tuvo que someter a la ley, tuvo que cumplir la ley por nosotros y tuvo que morir en lugar de pecadores y resucitó al tercer día para poder perdonarnos y poder declararnos justos. La gracia es gratis para nosotros, pero tuvo un precio muy alto para Cristo. Le costó su vida. Al Padre le costó su Hijo, entregar a su Hijo. Para que nosotros podamos tener una esperanza de salvación. Ahora nosotros somos llamados a ser como Jesús. Quizás no tengamos que ir a la cruz para perdonar las ofensas de otros, pero quizás tengamos que mortificar nuestros deseos de venganza personal. Y esto lo está diciendo Pablo no a hermanos que simplemente están reuniéndose así como así nomás, sin problema. Está hablando de una iglesia que ya era perseguida y que unos poquitos años después serían perseguidos atrozmente, muchos de ellos muertos, algunos torturados, muchos familiares muertos, hermanos que tendrían situaciones verdaderamente difíciles, pero encontramos en estas palabras las palabras de Cristo mismo, nunca devolver mal por mal. Y en cuanto a esto, Pablo también da consuelo a los que esperan la justicia de Dios. Y el segundo y último punto, debemos descansar en la justicia de Dios. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es la retribución, es el castigo, es respuesta a una ofensa, a un agravio. ¿Sí? Es
Es el castigo por la ofensa que recibimos, ¿sí? Pero no debemos hacerla nosotros mismos. A todas las instituciones que el Señor aprobó o las que instituyó, podemos decir, Dios le concede una cierta responsabilidad de retribuir por el pecado, ¿sí? No es que le da la autoridad de retribuir por cosas que se le hacen a ellos, sino retribuir por las cosas que se le hace a Dios, por las cosas que pecan ante Dios. A los padres se nos da la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos cuando ellos pecan contra Dios. A la iglesia se le da la autoridad de sacarlo de la comunión a un hermano o a uno que dice ser hermano y que peca y que no se quiere arrepentir. A las autoridades civiles, como dije que vamos a ver el domingo que viene si Dios quiere, dice que son servidores de Dios, vengadores para castigar al que hace lo malo. Por lo que nosotros podemos ver que la venganza en sí no es algo malo. El retribuir el daño o el pecado no es algo malo. Es más, la existencia de un Dios justo demanda de que haya un castigo por el pecado. O sea, la venganza de parte de un Dios justo y santo es algo bueno. O sea, Dios no sería bueno, Dios no sería justo si Él no castigara el pecado, si Él no vengara a Él por el pecado, o si Él no se vengara en contra del pecador. Si Él no castigara al pecador, Dios no sería justo. Pero la palabra del Señor nos prohíbe que seamos nosotros los que tomemos y hagamos justicia por nuestras propias manos, porque Él mismo se va a encargar de vengar el pecado. Suya es la venganza. Si lo hacemos nosotros, cuando nos hacen daño a nosotros y que nos vengamos por el pecado que nos hacen a nosotros, estamos siendo incrédulos. Estamos sustituyendo su justa ira por la nuestra, que es imperfecta. Estamos robándole lo que le pertenece a Él. Dios no nos dio autoridad que nosotros castiguemos a aquellos que nos ofenden a nosotros, ¿sí? Cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestras amarguras, a nuestro resentimiento, a nuestro deseo de que el otro sienta el mal porque nosotros nos hemos sentido mal por lo que Él ha hecho, estamos actuando con incredulidad porque no le estamos creyendo a Dios. No estamos creyendo en ese Dios que hará justicia, estamos poniendo en duda inclusive la justicia misma de Dios. Dios se encargará, a menos que la persona, Dios quiera, pueda llegar al arrepentimiento y a la fe. Cuando nosotros confiamos, cuando nosotros descansamos que Dios se va a encargar de hacer justicia, nosotros somos librados de un montón de sentimientos. Somos librados de la amargura, que después se transforma en un resentimiento, que después se transforma en un deseo que va creciendo y va carcomiendo, nos va quitando la paz. Por eso este sentimiento de no hacer mal y dejar la venganza en la mano del Señor trae paz y consuelo a nuestras almas. Mucho más a estos hermanos que estaban siendo perseguidos. Sus corazones meditando en esto, sus corazones eran librados de sentir ese odio y ese resentimiento. De que sus casas fueron destruidas, que sus familiares fueron perjudicados por causa del Evangelio. Dios se va a encargar. Cuando nosotros confiamos, podemos descansar en Él. Y esto de entregar el juicio a Dios, guarda entonces nuestros corazones. Y ha sido de mucho ánimo entonces, no solamente para estos hermanos que han sido perseguidos, sino también tiene que ser de ánimo para nosotros. Estas cosas se han escrito también para nosotros. Jesús, cuando fue maltratado, luego de ser objeto de sufrimiento y entregado todo a aquel, o sea, Cristo cuando sufrió, cuando padeció, cuando lo torturaron, cuando lo maltrataron, Él entregó todo a aquel que juzga con justicia. En 1 Pedro 2:23 dice: ¿quién, cuando le maldecían, o sea, hablando de Jesucristo, ¿sí?, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Entonces, ¿cómo hemos de actuar? ¿Qué sería dejar la venganza al Señor? ¿Debemos simplemente abstenernos de hacer mal? ¿Es eso simplemente el mandato? Fíjense versículo 20 y 21 que dice, así que si tu enemigo, o sea, aquel que tiene algo contra vos, no que vos tenés algo contra él, si ese tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien al mal. Pablo está citando Proverbio 25, versículos 21 y 22, ¿sí? Y el abstenerse de venganza es una cosa, ahora lo único que se requiere es no hacer nada. Pero si nosotros vemos acá el mandato del Señor es algo muy diferente, es devolver bien por mal. Cuando nosotros nos tratan mal, nosotros le tratamos bien. Obviamente, al resto también tenemos que tratarle bien. Si a los que nos hacen mal tenemos que tratarle bien, ¿cuánto más al resto? Pero fíjense cómo tiene que ser la vida de aquellos que han experimentado el perdón del Señor. La frase ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza simboliza un malestar interno que experimenta una persona al verse confrontada con su propia maldad y la bondad que ha recibido. Las ascuas de fuego eran sartenes con carbones encendidos que quemaban la piel al tocarlas y representaba dolor recalcitrante por la vergüenza y el sentido de culpa, ¿sí? Cuando dice ascua de fuego es como ese sentido de vergüenza que tengan, ¿sí? Que se sientan avergonzados por lo que han hecho. El punto es que cuando nosotros amamos a nuestros enemigos y procuramos con toda sinceridad proveer para sus necesidades, nosotros podemos hacer que ellos se sientan avergonzados por lo que han hecho contra nosotros, ¿sí? Y esto es aplicable a todos. No solamente ante los incrédulos, sino ante un hermano, ante un ser querido, ante nuestro cónyuge. ¿Quién sabe, pensando en la gente de afuera, quién sabe si esto puede llevarlo al arrepentimiento? Que nosotros le tratemos mal y ellos nos traten mal y nosotros respondemos bien. Es más, el testimonio de unos misioneros fue de que una tribu mató al primer misionero y después a los años volvió, a pesar de eso, otro misionero. Y estos aborígenes que eran salvajes llegaron al Evangelio porque no podían entender cómo, a pesar de haberlo matado al otro, a pesar de haber sido tan hostiles, ellos recibían un buen trato. ¿Sí? Se sintieron avergonzados y llegaron al arrepentimiento a través de esto. Entonces, el mandato no es simplemente olvidar el agravio, sino en ser intencionales. Tenemos que ser intencionales en hacer bien a aquellos que nos hacen mal, ¿sí? Comenzando, ¿cómo podemos comenzar a ser intencionales en hacerle bien a aquellos que nos hacen mal? Orando. Orando por el bien de esa persona, ¿sí? No es fácil, es difícil pero es ese amor que podemos llegar a tener, que no es un sentimiento, es una decisión de querer amarle a pesar de lo que nos hace, que nos va a costar y va a ser doloroso. El Señor nos puede llegar a permitir tener esa clase de amor. Y de esta manera nosotros estamos venciendo al mal con el bien. Si nosotros respondemos con mal cuando las personas nos tratan mal, nosotros estamos siendo vencidos por el mal porque estamos actuando mal. Pero si alguien nos hace mal y lo natural es que nosotros respondamos mal y respondemos bien, entonces le estamos venciendo al mal con el bien. Estamos venciendo nuestro propio mal que deberíamos responder. Estamos venciendo al mal que naturalmente actuaríamos con el bien. Conocer nuestro lugar ante Dios nos ayuda a combatir con estos deseos de venganza. Estos deseos de que el otro la pase mal porque nos hizo pasar mal, que el otro sufra porque nosotros hemos sufrido por lo que ha hecho.
Cuando alguien nos hace daño, tenemos que recordar que no se trata de nuestra honra, sino de la gloria de Dios. Suya es la venganza, le corresponde al Señor. El Señor el día de mañana se ocupará. Dios quiera que llegue al arrepentimiento, y si no llega al arrepentimiento, Dios lo condenará. Ahora, ¿qué pasa cuando el mal que recibimos viene de otro cristiano? No podemos descansar en el juicio de Dios porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No podemos descansar en que Dios lo va a condenar. Tampoco deseamos que nuestro hermano sea condenado o pase en el infierno, lo cual es imposible si verdaderamente cree en Cristo. Por lo que nosotros nuevamente tenemos que mirar a la cruz, mirar y meditar en el Evangelio, lo que el Señor ha hecho por nosotros, el precio que Él ha pagado. Cristo pagó el precio, Él recibió el castigo que nosotros merecíamos y nuestro hermano merecía. Y si nosotros debemos mostrar amor hacia aquellos que no creen en Cristo, ¿cuánto más debemos mostrar amor hacia aquellos por los cuales Cristo murió? ¿Cuánto mayor amor deberíamos tener por aquellos que Cristo ama? ¿Sí? Así que como cristianos nosotros no tenemos opción. A través de nuestras buenas acciones, a través de nuestras buenas actitudes, podemos ser usados por Cristo para que un hermano del que nosotros estamos recibiendo un agravio, un maltrato, ya sea, dijimos que ese maltrato puede ser de muchas maneras, a través de una mala mirada, a través de un chisme, a través de una ignorancia, a través de muchas maneras, ese agravio que nosotros estemos recibiendo pueda sentirse avergonzado con su actitud y pueda cambiar. En pocas palabras, podemos ser el medio a través de los cuales Cristo busca a su oveja. Por lo tanto, a los que creen, este mandato del Señor tiene que ayudarnos a recordar, constantemente tenemos que meditar que hemos sido perdonados. El Señor nos perdonó mucho. No tenemos opción. Tenemos que perdonar. Nos costará muchas veces, pero tenemos que doblegar nuestra rodilla e ir al Señor que nos ayude a combatir esos sentimientos de venganza y que podamos amar, porque amar es una decisión, es más que un simple sentimiento. Y a los que no creen, si hay alguien que no cree, sepan que han ofendido a Dios más de lo que alguna vez alguien les ha ofendido a ustedes. Dios es justo, Él es poderoso para destruir sus almas eternamente en el infierno, pero también es infinitamente misericordioso y Él perdona a todos los que vengan a Él en arrepentimiento y fe, a todos aquellos que depositan su plena confianza y seguridad en Cristo para la salvación. El Señor les perdona a todos los que reconocen que han pecado, que reconocen que son culpables y que confían que por el sacrificio de Cristo pueden ser perdonados. Solamente por el sacrificio de Cristo. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo, quien vivió la vida justa, quien cumplió la ley por nosotros, quien murió en nuestro lugar y que resucitó al tercer día y hoy gobierna y pronto vendrá a buscarnos. Oramos. Dios Padre, gracias te damos por Cristo nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra plena confianza en ti, Señor, cuando no somos tratados como pensamos que tenemos que ser tratados. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a poner nuestra mirada constantemente, diariamente, de que hemos sido rescatados del infierno. Hemos sido rescatados de una condenación eterna. Nuestras almas no tenían esperanza. Estábamos perdidos. Pero hemos hallado perdón en Cristo Jesús. ¿Cómo no hemos de amar a otros
Muchas veces sabemos que será difícil, pero sabemos que no es imposible porque hemos conocido de tu amor. Y si hoy podemos amarte a ti, y si hoy podemos amar a nuestro prójimo, es porque hemos conocido de tu amor, Señor. Te alabamos, te damos toda la gloria, toda la honra, el honor a ti, a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.